decirles que para que usted pueda verdaderamente entender lo que me gustaría en esta mañana presentarles y que consideráramos juntos el tema que tengo ahí cocinándose en mi corazón y con más y más regularidad me encuentro volviendo a él. Usted tiene que creer como yo que no existen las casualidades. No existen las casualidades. En la historia no existen las casualidades. Para usted y para mí existen las sorpresas, porque nosotros no sabemos lo que va a pasar dentro de 5 minutos. Pero yo le pregunto, ¿usted cree que para Dios puede existir alguna casualidad? ¿No sabe Dios todo lo que pase antes que pase? ¿No está Dios en control, aunque parezca que no lo está, pero Dios dice que Él todavía está sentado en su trono? Que el cielo es su trono y la tierra es donde Él descansa a sus pies. Dice la Biblia. El cielo es su trono, la tierra el estrado de sus pies. Ese es nuestro Dios. ¿No dice nuestra Biblia que el corazón del rey está en las manos de Jehová? ¿De cuál rey? ¿De uno o dos? ¿O de todos los reyes que gobiernan en la tierra? Dice la Biblia que el corazón del rey está en las manos de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. A Dios. Y con Dios no hay casualidades. Usted tiene que partir de esa premisa. Todo lo que yo le voy a decir hoy tiene que ver con esta premisa. Para mí, y usted considérelo para usted, no hay casualidades. No hay casualidades. Y yo miro el mundo en el que estamos viviendo y digo, qué mal está la cosa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que el mundo está mal? Que el mundo está mal, está fea la cosa está oscura. El mundo está mal, la moral de las personas, el mundo, la política, el medio ambiente, los mares, las aguas, la contaminación de los aires, la política, los que quieren hacer el mal, los autoritarios. El mundo está mal. Y eso me da un poquito de preocupación, pero tengo que acordarme, espérate, Dios está todavía en su trono. Ahora óigame bien. Dios dice que hace mucho tiempo está en acción lo que la Biblia le llama el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Piense un momentico en esa frase, en ese título. Se lo voy a mostrar en la Biblia en un momento. Que hace mucho tiempo está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. En otras palabras, la iniquidad que hay en el mundo está actuando desde hace mucho tiempo. Eso fue escrito hace 2000 años en un libro en la Biblia. Y le voy a explicar cuál es el misterio de la iniquidad. Pero quiere decir que el mal, la iniquidad, la maldad, que Dios le llama un misterio, porque es algo que es una fuerza espiritual de maldad que está en función. Quien único puede revelar con precisión y con certeza que hay tal cosa funcionando en el mundo que se llama el misterio de la iniquidad, quita el elemento de la casualidad, lo quita de la ecuación. No hay casualidades. El misterio de la iniquidad está funcionando. Eso se escribió en la Biblia en los tiempos del Imperio Romano. Y usted va a ver, hoy vamos a
a tratar de desempacar ese misterio y vamos a ver los versículos que explican a qué se refería el Espíritu Santo cuando inspiró al apóstol Pablo a escribirle eso a una iglesia como la nuestra. Una iglesia que estaba pasando por mucha tribulación, mucha persecución. Y Pablo, guiado por el Señor, les dice: no les sorprenda, pero esto todavía no es lo peor. El misterio de la iniquidad ya está caminando, está funcionando, está actuando, pero en este momento está detenido por alguien. Alguien lo tiene restringido, lo tiene detenido. Y hoy vamos a ver quién es ese alguien. Es un alguien, es una persona, es un ser que lo tiene aguantado, restringido. Pablo le dice eso a estos hermanos que eran personas como usted y como yo, que estaban vivos en el primer siglo. Esto lo escribió el apóstol Pablo menos de 20 años. A menos de 20 años de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto está escrito en la Biblia. Uno de los libros en la Biblia está escrito, creo que en el año 51 después de Cristo. El Señor murió en el año 32. Así que en menos de 20 años estaba escrito esto. Ahora óigame bien. Si esta premisa y esto que yo les voy a decir hoy es cierto, y yo creo que lo es, todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que ha pasado, viene siguiendo un plan diabólico. El misterio de la iniquidad está caminando. Hoy en día usted y yo vemos el mundo y decimos: óyeme, pero esto está acelerándose a una velocidad que yo no me la imaginaba. ¿Usted no ve el mal acelerándose? Yo lo veo aceleradísimo. A mí lo que más dolor me da es pensar que los niños que hemos traído al mundo, mis hijos, mis hijas, mis yernos, pero mis nietos van a tener que pasar por un mundo mucho más convulsionado del que he pasado yo y del que hemos pasado usted y yo. Pero Dios sigue estando en el trono. Y esta canción que acabamos de cantar, Dios siempre ha sido fiel. Él no nos va a olvidar, Él no nos va a abandonar, Él va a estar con nosotros. Él nos dice: no temas, yo soy tu Dios. Yo voy a estar contigo en las buenas, en las malas. Confía en mí. Mis hermanos, no vamos a ser los primeros seres humanos ni los últimos, que tenemos que apoyarnos en el Señor. Pero todo tiene una explicación, una explicación. Quiero que vean el pasaje y los voy a empezar a ubicar acerca del misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Cuando usted ve al mal y usted dice: pero ¿qué está pasando? Acuérdese de este versículo. Esto es lo que está pasando. Por favor, Roberto, ponme 2 de Tesalonicenses 2:7. Esto le fue escrito por el apóstol Pablo a una iglesia que él fundó. Acuérdense que el Señor les dijo a sus discípulos en el libro de los Hechos: Señor, ¿qué hacemos? ¿Ya vienes o todavía? Y el Señor le dijo: a ustedes no les toca saber cuándo es que yo regreso, pero le voy a decir lo que les toca a ustedes. Hechos 1:8. Ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Cuántos les gusta tener poder? Poder espiritual, el poder del Espíritu de Dios. Yo quiero poder y más poder. Nuestro Dios nos llena de poder y, dicho sea de paso, nuestro Dios es mejor que la estación de gasolina a moco. Porque ahí no falta el combustible y nosotros llenamos y rellenamos y rellenamos y rellenamos. Y a Dios es una fuente inagotable de su energía espiritual. Y usted y yo podemos ir vez tras vez a que el Señor nos rellene y a continuar siendo llenos del Espíritu Santo. Hechos 1:8, Jesucristo le dijo a sus discípulos: ustedes no se preocupen de cuándo yo voy a regresar, eso ni lo sé yo. Pero ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ustedes me serán testigos
en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los cristianos siguieron el plan que Jesús les mostró. Jerusalén, Judea, que era la región donde estaba Jerusalén, Samaria, que era la región vecina, y luego saltaron el charco, el mar Mediterráneo, y se fueron a plantar iglesias a otras partes del mundo y llegaron a Europa. Y llegaron a la ciudad de Tesalónica, que es la segunda ciudad más importante de Grecia, y allí establecieron una iglesia. Dicho sea de paso, la ciudad de Tesalónica, que está en Grecia, todavía existe, y existía la ciudad de Tesalónica en los tiempos del primer siglo. Y Pablo fue uno de los hermanos que fueron y plantaron una iglesia y ganaron personas para Cristo, y se plantó una iglesia en Tesalónica, Grecia. Y esa iglesia empezó a pasar persecuciones, y Pablo estuvo allí unas poquitas semanas y se tuvo que ir y fue para otros lugares a plantar otras iglesias, y allí quedó un grupo de hermanos, quedó la semilla del evangelio. Los cristianos empezaron a propagarse y se creó esta iglesia, y Pablo le escribió 2 cartas que están recogidas en parte de los libros del Nuevo Testamento. Esta fue segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Pablo les dice, voy a empezar por el medio de la historia. Quiero que sepan, mis hermanos tesalonicenses, que ya está en acción. ¿Qué cosa? ¿El qué? ¿El qué? El misterio de la iniquidad. Ese misterio estaba en acción, estaba activo, estaba funcionando en el primer siglo, y en el segundo, y en el tercero, y en el cuarto, y en el quinto, y en el 21. Pero miren lo que Pablo les dice. Ya está en acción, hermanos, el misterio de la iniquidad, con esta particularidad, que hay alguien que en el momento, en el presente, ¿qué está haciendo? ¿Lo está qué? Deteniendo, lo tiene frenado. O sea que el misterio de la iniquidad está funcionando. Yo quiero que ustedes piensen, ¿cuántos Césares, cuántos emperadores hubo después del emperador que estaba gobernando el imperio romano en ese momento? Hubo muchos más. Los que vinieron después del actual, cuando esto fue escrito, fueron más sanguinarios, más crueles, más aplastantes con los cristianos que los anteriores. ¿Por qué? Porque el misterio de la iniquidad está ¿cómo? ¿Está cómo? Está en acción. El mundo, aunque usted crea que está muy mal, el mundo tiene un freno en este momento. Tiene, no un freno, tiene a una persona que lo tiene frenado. Nótese las palabras, póngale mucha atención a las palabras. Pablo, inspirado por el Espíritu, dice, solo que hay quien en el presente lo detiene hasta que ¿qué? Hasta que él, ¿qué cosa es? Es un ¿qué? En la gramática, ¿qué cosa es él? Es un pronombre personal. Quiere decir que es una persona quien tiene detenido el misterio de la iniquidad, lo tiene frenado hasta que esa persona sea quitado de en medio. Y yo les voy a explicar quién es la persona que tiene frenado el misterio de la iniquidad. Pero cuando usted vea todo el mal, toda la maldad, todos los males que han venido al mundo en estos 20 siglos y aún antes, son producto de que la iniquidad, que hay un misterio. El misterio es que hay detrás de la iniquidad alguien que es el que le da la cuerda al mal para que el mal
haga estragos. Usted y yo sabemos que Dios tiene un enemigo que odia y detesta a los seres humanos, que lo que quiere es utilizar a los seres humanos para que le rindan pleitesía y tributo y honor y adoración a Él, que todo lo que Él quiere es suplantar y quitar a Dios del trono, y Él quiere ser semejante al Altísimo, y ese alguien es Satanás, y Él es el que está detrás del misterio de la iniquidad. Pero hay alguien que lo tiene detenido para que no se desarrolle por completo. ¿Qué está pasando en el mundo? Que el misterio de la iniquidad viene caminando, está todavía hoy vivo y activo, está caminando, pero ahora lo hemos visto que ha agarrado una velocidad y decimos, pero ¿qué está pasando? Es que en estos postreros días de la historia que comenzaron después que Jesucristo resucitó, la Biblia le llama a estos tiempos que estamos viviendo los postreros días, y nosotros estamos viviendo en la última parte de los postreros días. Los postreros días tienen 2000 y tantos años en existencia, y nosotros estamos en el último pedacito de la recta final de los postreros días. Quiere decir que la cosa venía en 33 revoluciones y agarró 45 y ahora está en 78. Y todo lo que viene ocurriendo en el mundo, yo no considero que es casualidad. Déjenme darle mi ilustración. Vamos a decir que aquí está la Biblia, aquí está la revelación de Dios. Y estamos aquí en el 2024. Lo que ha pasado anteriormente para combatir la Biblia, igual que nosotros, igual que la verdad, igual que la luz de Dios, igual que la verdad de Dios, tiene aquí una fuente de información que sabemos que viene de Dios, que es verídica, que este libro dice que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta escritura? Toda la escritura, dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura. Nunca la escritura es traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir. Son los escritores, pero el autor, la mentalidad es el Señor. Él es el productor. Él es el que está diciendo lo que tiene que suceder. Pero antes de eso, esta iniquidad tiene sus libros, tiene sus fuentes de mentira. Oigan lo que yo pienso. Yo pienso que en el año 1818 nació una persona que le pusieron Carlos, de apellido Marx. Y a los 30 años de edad, en 1848, escribió su versión de la verdad. Filósofo. Ustedes saben que la filosofía aguanta lo que quepa en la cabecita loca es. Los filósofos, pues, como diría Tres Patines, son filósofos. Y Carlos Marx, en 1848, a los 30 años de edad, con un amiguito llamado Federico, ¿qué nombre le pusieron al tipo? Federico Engels, escribió el Manifiesto Comunista, donde se dice que la religión es el opio de los pueblos y que el hombre es solamente materia. Eso de que es espíritu, no, hombre, no, el fin de toda realidad es la materia. Así que nosotros, ¿qué somos? Materialistas dialécticos. 1848. Y después escribió un libro para decir: estamos en una guerra contra los burgueses. Los obreros del mundo, únanse que vamos a derrocar a los burgueses. Y saben ustedes que hace un poquito más reciente en la historia hubo un marxista leninista que dijo en público: los capitalistas nos van a vender la cuerda con los que después los vamos a ahorcar. ¿Qué le parece?
¿Qué le parece lo que dicen ellos que les espera a los capitalistas? Todo producto de Carlitos Marx. Y la filosofía materialista dialéctica de Carlos Marx se ha convertido en la filosofía más popular desde 1848. Y como si eso fuera poco, 11 años después, en 1859, que tampoco es casualidad. ¿Qué pasó? Vino otro Carlos, de apellido Darwin, y dijo, yo creo que todas las especies vienen derivadas de una especie más básica. Déjeme escribir un librito que se convirtió en el libro de ciencia del materialismo dialéctico, que se llama El origen de las especies. ¿Y qué hace eso? Combate y desacredita todo lo que dice la Biblia de cómo el mundo existe. Este es la antítesis, es lo opuesto. Y la teoría de evolución se ha convertido en una religión. Los que creen en la evolución creen en eso como si fuera su religión. Y usted le puede enseñar cualquier cosa y le puede enseñar todos los tremendos problemas que hay con su teoría. Pero ¿qué va? Son devotos. Son religiosos devotos. Y luego, un poquito después, 1917, hubo una revolucioncita de marxistas, leninistas, que se llamaban bolcheviques, y se apoderaron, tumbaron al zar y se apoderaron de Rusia. Y unos añitos después vino la Segunda Guerra Mundial por otro satánico y otro autoritario llamado Adolfito. Y terminaron, los aliados vencieron al poder de Alemania y dijeron, vamos a repartirnos el mundo. Y le dijeron a Stalin, ven, siéntate, ¿qué tú quieres? Y le dieron la mitad a toda Europa Oriental. Y luego le dieron a otros comunistas que se habían adueñado, otros marxistas, que se habían adueñado de un país en 1949 que se llama China, y le dijeron, ¿qué quieres? Vamos a darte Corea del Norte y vamos a darte Vietnam del Norte. Vamos a dividir el mundo. Y mis hermanos, usted concluya lo que usted quiera, pero yo opino que nada de eso es casualidad. Y estamos viviendo un periodo en la historia donde estamos viendo, y estoy leyendo un libro que me dice, que me enseña a alguien que lo vivió y alguien que lo vio y alguien que lo presenció, que conoció personalmente en un punto, en un lugar donde acomodaban personas y lo llevaban a instruirlos, en las afueras de La Habana, donde conoció a todos los líderes de los movimientos de insurrección de Latinoamérica, que han sido entrenados, adoctrinados para regresar a sus respectivos países para fomentar una revolución marxista. Y yo tampoco pienso que eso es casualidad. Ni tampoco pienso que es casualidad que un presidente de los Estados Unidos, yo he estado aquí bajo la presidencia de 12 presidentes. Estados Unidos ha tenido 46 presidentes, yo he vivido bajo 12 de ellos. Uno de ellos, en 1973, dijo,
nosotros vamos a ir y vamos a establecer nuevas relaciones con la República de China y vamos a empezar a comerciar con ellos. 1973 y estamos en el 24. Y dígame cuántas cosas usted tiene puesta hoy que están hechas en USA. Y China se ha convertido en una potencia que es el peor enemigo de Estados Unidos, el peor enemigo comercial, porque todo se fabrica allá. Que nos tranquen. Y yo pensaba, eso lo hizo un presidente norteamericano que tiene un gabinete y tiene un grupo de personas que piensan años por adelantado, que tienen tremenda estrategia, tremenda cosmovisión. Parece que fue un tropiezo. Hay un error táctico. ¿Error táctico? ¿O es que no hay casualidades? Déjenme enseñarles lo que dice la Biblia, que yo encuentro todo lo que pasa en el mundo en el que yo estoy viviendo, yo le encuentro sentido cuando leo la Biblia, y el mundo en que yo estoy viviendo lo ubico dentro de la Biblia. Óigame bien, la realidad del mundo de hoy se encuentra en las páginas proféticas de la Biblia, y esta es una de ellas. Quiero leerle unos cuantos versículos para que vean quién es la persona esa que tiene el mal detenido, que todavía no hemos visto mal. Y dicho sea de paso, yo creo que nosotros, los cristianos, cuando el que está restringiendo el mal sea quitado y le diga, quítate y deja que el mal tome su efecto completo, nosotros vamos a estar al lado del que está restringiendo el mal. El que está restringiendo el mal es nada menos que la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está presente en el mundo de dos maneras. Primero, la Biblia dice que el Espíritu Santo está convenciendo al mundo, a la humanidad, de pecado, de justicia y de juicio. Pero el Espíritu Santo, donde está presente, es en la vida de cada creyente que vive en el mundo entero. Por eso, mis hermanos, yo quiero hacer las paces con todos los cristianos del mundo entero. Con todos. El que profesa a Cristo, el que cree en Jesucristo, el que cree en la Biblia, el que cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el que cree en la salvación por fe en Jesucristo, yo soy incapaz de tirarle no una piedra, ni un gollejito de naranja. Que Dios nos libre. Los cristianos hemos combatido unos contra otros demasiado tiempo. Que Dios nos libre. El que está predicando a Jesucristo, gloria a Dios. Gloria a Dios, sea quien sea. Sea el que sea. Yo vengo de una raíz donde había una clase de espíritu sectario brutal. Nosotros tenemos la verdad. Y aquel está equivocado en esto. Y aquel en aquello. Y aquel en lo otro. Y aquel en otra cosa. Los que tenemos la verdad somos nosotros. ¿Qué espíritu sectario? Yo me he despojado de eso. Todo el que predica a Jesucristo, gloria a Dios, ese es mi hermano, que Dios te bendiga. ¿Y en qué estás mal? Dios te lo enseñará y a Dios le tendrás que dar cuenta, no a mí. Bueno, vamos a mirar los versículos de 2 de Tesalonicenses, por favor. Si me pones ahí, Roberto, por favor, el versículo 1. Miren lo que le dice Pablo a los tesalonicenses, que estaban recibiendo tremenda candela. Tesalónica era un lugar donde el diablo estaba dándoles palo a los cristianos. La opresión, la represión, la persecución cristiana estaba viva y activa en el primer siglo de la era cristiana. Y no digan ustedes de ahí para adelante. Le dice Pablo, mis hermanos tesalonicenses, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, coma. Y con respecto a nuestra reunión con Él, yo les ruego, hermanos. Así que dos cosas. La venida de nuestro Señor Jesucristo. 1. Nuestra reunión con Él. 2. Yo les ruego, hermanos. ¿Qué le rogaba Pablo? Miren lo que le rogaba. Versículo 2.
que ustedes no se dejen fácilmente, no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni se conturben, no se atormenten, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, aun si yo les escribiera. No dejen que mis palabras o las palabras de nadie los atormente, los atribule, los haga preocuparse. No, como si fuera nuestra la carta, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjense, estos cristianos pensaban que la persecución era porque se había acercado el día del Señor, que es lo que en el Antiguo Testamento conocemos como el día de Jehová. ¿Cuál es el día de Jehová? Es el día donde Dios describe lo que va a pasar en la tribulación aquí en la tierra. Y en el libro de Joel, capítulo 2, miren lo que le dice el Señor al pueblo de Israel. Le dice a Israel: vendrá el día cuando yo daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Qué viene a la tierra? Viene la tribulación, 7 años, descritas donde en Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18. La tribulación, 7 años de tribulación, donde el mal va a estar suelto y sin restricción. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue quitado de en medio para que el misterio de la iniquidad se desarrollara de una manera plena. Y cuando el Espíritu Santo es quitado de en medio, ¿quién se quitó junto con el Espíritu? La iglesia de Jesucristo, los creyentes, el cuerpo de Cristo en el mundo entero, en el rapto de la iglesia. Así lo entiendo yo. Yo sé que hay quien difiere y yo puedo estar equivocado. Pero tú también puedes estar equivocado. Pero así lo entiendo yo, que estos hermanos pensaban que había llegado la tribulación, por la tribulación que estaban pasando. Y Pablo les dice, no, miren lo que les dice ahora, versículo 3. El 3, Roberto. Nadie los engañe en ninguna manera, porque el día ese del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Viene la apostasía y acto seguido, ¿quién viene? Se manifiesta ¿quién? Miren qué personaje el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? Le llama, primer título, el hombre de pecado. Segundo título, el hijo de perdición. Viene un día donde se va a manifestar el gran dictador del mundo. Ya no va a ser dictador de un país, dictador de un grupo de países. Va a ser el dictador del mundo entero. Que viene invadido, poseído 100%, nada menos que por Satanás. El hijo de perdición, el hombre de pecado, versículo 4, si me lo ponen por favor, el 4. Ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, se opone y se levanta contra todo lo que ¿qué? Lo que se llama ¿qué? Dios, o es objeto de culto. Todo lo que tenga olor a Dios, ese hombre de pecado se opone a eso. Este va a ser el gran anticristo, la gran bestia que va a dominar al mundo, sobre todo los últimos 3 años y medio de la tribulación. El hombre de pecado, el hijo de perdición, se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué nos enseña este versículo? Que el templo de Jerusalén, el templo que los romanos destruyeron en el año 70, va a ser reconstruido y va a haber un tratado de paz que este hombre
se va a disfrazar de príncipe de paz, porque Él es el anticristo, Él es la contraparte de Jesucristo, todo lo opuesto. Se vende como príncipe de paz, se vende como el hombre de paz y logra que los judíos hagan un tratado de paz con los que están en contra de ellos. Miren cómo está la cosa allí. Y se reconstruye en algún lugar allí en Jerusalén el templo de Dios. Y a los 3 años y medio dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13 que a la mitad de la tribulación dice que entra en el lugar santísimo y se siente y dice: ahora Dios soy yo y a mí hay que adorarme como Dios. Y aquí está, escrito por el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses. Ese hombre de pecado se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es la expresión completa del misterio de la iniquidad. ¿Por qué es la expresión completa? Porque, mis hermanos, con ¿saben quién va a terminar? Nada menos que el Señor Jesucristo va a regresar y lo va a matar. Ay, Freddy, todo eso es un cuento de hadas. Bueno, es que yo parto de que este libro es la inspiración de Dios y que aquí siempre está la verdad. Los hombres se equivocan y suelen ser mentirosos, pero Dios es veraz siempre. Y yo le apuesto a la Biblia. Hoy, ayer, por la gracia de Dios, mañana, que Dios me libre de ir en contra de este libro. Dice que este hombre se sienta en el templo de Dios, así que va a haber una reconstrucción del templo en Jerusalén. Se hace pasar por Dios. Versículo 5, si me lo ponen, por favor. Y Pablo les dice: ustedes no se acuerdan que ya esto yo se los dije a ustedes. Ya hablamos de esto, ya yo les enseñé acerca de esto. Así que los tesalonicenses contenían ya la verdad, la riqueza doctrinal que había en el primer siglo de la era cristiana es tremenda. Versículo 6. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahí está el Señor, el Espíritu de Dios, deteniendo que se manifieste completamente. ¿Por qué? Porque no era su hora. Pero créanme, mis hermanos, que la hora está más cerca que nunca. Que todo esto se cumpla, la hora está más cerca que nunca. Vivimos en los tiempos donde la profecía bíblica se está cumpliendo al pie de la letra. Hoy en día hace falta menos fe creer en la veracidad de la Biblia que cuando yo comencé como cristiano. Usted ha visto el internet, usted ha visto lo que la arqueología está descubriendo. Hoy hablamos de que se cayeran los muros. Ustedes saben que hay arqueólogos que han ido a Jericó. Ahí está Jericó y han excavado y han encontrado los restos de los muros que le daban vuelta a la ciudad de Jericó. Ahí con un martillito y una palita, y han sacado las piedras que eran la base de los muros que se cayeron cuando Josué y los israelitas marcharon alrededor de Jericó. Y ahí están los restos arqueológicos de eso. Y como eso, los ríos que la Biblia habla de que habían, donde estaba el jardín del Edén, han encontrado los restos. Sodoma y Gomorra, ahí están los restos. La arqueología se ha convertido en el mejor aliado de los cristianos. Hace falta, en mi opinión, menos fe para creer la Biblia hoy. Lo que pasa es que la oscuridad tiene al mundo entenebrecido y las personas, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Pero miren lo que dice aquí. Ustedes saben lo que lo está deteniendo. El misterio de la iniquidad está detenido por alguien más fuerte que él. ¿Quién es quien único puede detener a Satanás? Dios. ¿Quién detiene al diablo de que avance hasta aquí? No, de aquí no te puede pasar. Dios. ¿Dios sigue siendo el todopoderoso o no? El diablo es poderoso, pero no todopoderoso. El todopoderoso es nuestro Dios. Amén. Wow, wow, Dios mío. Versículo 7, miren lo que dice. Vamos a leer hasta el 12. Y ahora ustedes, tesalonicenses, saben lo que lo detiene,
porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Versículo 8, por favor. Y entonces, cuando sea quitado de en medio el que lo tiene detenido, se manifestará ¿quién? Aquel que inicuo, a quien el Señor hará ¿qué? Lo matará ¿con qué? Con el espíritu de su boca. Lo destruirá ¿con qué? Con el resplandor de su venida. El resplandor de la venida de Cristo. El espíritu que sale de su boca va a destruir al anticristo, a todos sus ejércitos. Ay, Freddy, estás leyendo muchas novelas. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, ahí estamos tú y yo, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele gloria al Rey, dele gloria al Rey. Tú eres el Rey de Reyes, Señor. Así va a ser. Porque Dios lo tiene todo fríamente calculado. A Dios no le sorprende nada, ni la maldad. Es más, Dios nos revela y nos dice lo que está pasando es que está en acción hace rato el espíritu, el misterio de iniquidad. El diablo está haciendo de las suyas. Ustedes no ven el espíritu. De repente pasan cosas y usted dice, pero ¿cómo es que esto acelera con tanta rapidez? ¿Cómo es que el mal ha acelerado? En unos añitos de repente estábamos aquí y ahora estamos aquí. Ustedes saben que yo miro el cáncer y yo veo la cantidad de gente que tienen cáncer y digo, el cáncer tiene que ser... está arrasando con el mundo y este tiene cáncer y este tiene cáncer y este tiene cáncer y más gente tiene cáncer. Y yo digo, esta es la obra del diablo. Esta es la obra de demonios que lo que han caído le han traído al mundo es una maldición. Y junto con eso, ya ustedes saben, la confusión de género que hay. O sea, las cosas raras que yo jamás me imaginaba ni oír. Ahora las estamos viendo. Ese es el mundo que nos ha tocado vivir, por lo menos la cola de ese mundo. El Señor viene y va a destruir al que viene, al inicuo. Lo va a destruir con el resplandor de su venida. Versículo 9, si me lo pones por favor. El versículo 9. Inicuo, cuya venida es por obra de ¿quién? ¿Quién lo trae? El diablo. ¿Con qué? ¿Con gran qué? Poder y señales y prodigios. Todos mentirosos. Porque Satanás no puede hacer verdad ninguna. Satanás es el padre de la mentira, dice Juan capítulo 8. Que todas las mentiras provienen del diablo. Y el que viene poseído por Satanás viene con poder, señales y prodigios para engañar. Mentirosos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? ¿Dirigido para quiénes? A los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿A quién viene a engañar? A los que se pierden. A los que no creen. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, los que tenemos que predicar el evangelio con poder. No con palabras. El reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder. En poder. Es el poder del Espíritu Santo
quien tiene que darle poder y vida a nuestras palabras. Que Dios nos dé el deseo a todos de buscar ese poder del Señor. El amor de la verdad para ser salvo. Versículo 11 y 12. Terminamos con esto. Versículo 11. A esos que se pierden, por eso Dios les envía un poder que engañoso para que crean, ¿qué cosa? Una mentira. Versículo 12. A fin de que los que no creen y no reciben a Jesús sean condenados con todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Acuérdense que los hombres no vienen a Cristo. El Señor nos dice por qué es que las personas no vienen a Jesucristo. Y usted dirá, ¿por qué es que hay personas que usted les habla y no vienen a Jesucristo? Oigan lo que dice la Biblia. Dice así. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Los hombres no vienen a la luz, no creen, porque no quieren su práctica de vida, no quieren dejarla y no quieren que el Señor los transforme, por lo tanto rechazan a Dios. Sus obras eran malas. Sin embargo, los que venimos y decimos, Señor, yo lo que necesito es tu perdón. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez alguien que tenga poder legal los ha perdonado a ustedes. Yo me he encontrado ahí delante de una autoridad judicial, temblando. Y esa autoridad que tiene poder para condenarme, me ha dicho, te voy a perdonar esta vez. No debía perdonarme. Dios no lo hace así de gratis. Dios nos dice, te quiero perdonar. Mi hijo murió en tu lugar. Tú tienes que creer que mi hijo pagó tu deuda. Si tú crees eso, yo puedo perdonar todos tus pecados. Mi justicia queda satisfecha y te puedo perdonar para que tú no seas castigado ni condenado. Y el que dice, Jesucristo, sálvame. Eso hice yo un día. Jesucristo, estoy perdido. Señor, si tú no me salvas, no, para mí no hay perdón. Tú moriste por mí, gracias. Y el Padre me dijo, ¿recibiste a mi hijo? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el Señor te quita la condenación de encima. La salvación no es que, Señor, yo te prometo que ahora en adelante yo voy a ser bueno, no. La salvación es, Señor, tú me perdonaste mis pecados, tú me das el perdón, tú me das el regalo del perdón a cambio de mi fe en tu Hijo. El perdón es la base, la raíz, la esencia de tu salvación y de la mía. Y yo te animo a que tú vengas a Jesús y le digas, Jesús, tú moriste por mí. Fíjense lo que dice la Biblia. Si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Amén. Pues yo hoy confieso que Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, mi único Salvador. Nadie me puede salvar. Yo no me puedo salvar. Mi mamá no me puede salvar. Mi familia, lo buena gente que soy. Mentira. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Y a ti? Igual. Nada más que la sangre de Jesús te puede limpiar de todos tus pecados. Y yo te animo a que tú lo recibas. Si no lo has hecho ya, que lo hagas hoy. Vamos a tener un momento de oración. Les pido, si pueden y tienen el deseo, que se pongan de pie. Vamos a terminar aquí esta reunión. Señor, ¿quién dijo miedo?
Si tú eres nuestro papá, tú nos has dicho, tú nos has revelado el fin de los tiempos desde el principio. Señor, le revelaste a los tesalonicenses hace 2000 años que lo que estaba pasando no era más que el misterio de la iniquidad que ya estaba caminando. Pues Señor, nosotros que estamos ahora en el lado donde se está terminando estos postreros días, también entendemos que el misterio de la iniquidad está vivo y activo. Pero sabemos, Señor, que al final del camino, tú eres el Salvador nuestro. Al final del camino, tú eres el Rey. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Señor, tú vas a vencer. Señor, si vemos el mal triunfando, pedacitos de triunfo, sabemos que al final el que triunfa esta batalla eres tú, Señor. Tú eres el ganador, tú eres el vencedor, tú eres el triunfador, tú eres el que tienes poder con tu palabra para destruir todo poder del enemigo. Tú lo destruyes con el espíritu que sale de tu boca. Tú lo destruyes con el resplandor que tú vas a tener con tu venida. Ahí los malos se mueren y se derriten por el resplandor de tu venida. Nadie resiste el resplandor de Dios el Hijo. Tu resplandor, el resplandor de tu venida destruye a los enemigos que se reúnan allí en el valle de Armagedón para pelear contra ti. Todos los ejércitos de la tierra. Tú vas a ser el vencedor. Y Señor, nosotros estamos del lado tuyo desde ahora. ¿Cuántos están del lado del Señor? Tengo una palabra para ti. Si tú has recibido a Jesucristo, oiga lo que dice la palabra. Conoce el Señor a los que son suyos. Si tú lo has recibido, el Señor te conoce. Mis ovejas, oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Así que mi hermano, si tú has recibido al Señor de verdad, el Señor te conoce y sabe que tú eres de los de Él. Y tú estás en sus manos. Y hoy podemos decir, si eso es así, ¿quién dijo miedo? Mis hermanos, ustedes saben cuántos hermanos nuestros han sufrido en manos de dictadores, en manos de verdugos. ¿Cuántos? Y mis hermanos, nuestros hermanos en la fe, han sido vencedores. ¿Quién dijo miedo? Si mi papá es el dueño de todo esto. Y mi papá es el tuyo también. Señor, bendito sea tu nombre. Hoy, Señor, ¿cómo agradecerte todo lo que has hecho? ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad? ¿Qué Dios como tú que das a tu Hijo para morir por nosotros? Los dioses de las naciones, todos quieren que sus súbditos le den a Él. Y tú nos amas tanto que nos diste a nosotros. No hay Dios como tú, Señor. No hay Dios como tú. No hay Dios como tú. En el mundo no hay Dios como tú. Tú eres el Dios verdadero. El Dios invisible es a quien adoramos. Te adoramos en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Gracias que tú vives en nosotros y nosotros vivimos en ti. Él vive en mí, no temo del mañana. Él vive en mí, seguro estoy. Yo sé que Él sabe el futuro y la vida vale más si Él vive en mí. Y tú puedes cantar lo mismo, mi querido hermano. Padre, gracias por este día.
Si hay alguien aquí, Señor, que no ha venido en este momento, mi amigo, mi amiga, si tú no has venido a Jesucristo, levanta ahí tu mano, que Dios está viendo tu mano. Y dile en tu corazón: Jesús, yo te recibo. Yo reconozco que tú eres el Señor. Y creo que moriste por mí y resucitaste. Te acepto de todo corazón como mi Salvador. Jesús está viéndote. Él está oyendo tu corazón. Dios es quien único puede oír el corazón. Dile: Jesús, sálvame. Jesús te oye. Así lo hice yo hace muchos años. Y Jesús me oyó y me salvó. Y me dio vida eterna. Y ahí comenzó mi caminar con Cristo. Ahí comenzamos todos. Caminar con Cristo es el proceso de una vida entera. Pero la salvación es el milagro de un instante cuando lo recibimos como nuestro Salvador. Recíbelo, mi hermano. Recíbelo. Gracias, Señor. Gracias te damos. ¿Cuántos le dan gracias al Señor, Le damos gracias. Y Señor, hoy te pedimos, Dios, te pedimos que tú intervengas, Señor, en cada problema que hay aquí representado en nuestra iglesia. Los enfermos, los que tienen cáncer, en el nombre de Jesús te pedimos sanidad para ellos. Para cada uno, sanidad en el nombre de Jesucristo. Tú tienes poder, hazlo de nuevo, Señor. Tú eres el Todopoderoso. Tú tienes poder para sanar cáncer. Tú tienes poder para librar a personas de cosas que los atormentan. Librarlos de demonios. Tú tienes poder, Señor, para desviar todos los vientos huracanados y que no nos toquen a nuestras costas. Te pedimos, Dios, desvíalos hacia el mar Atlántico. Llévate toda esa energía que está acumulada en las aguas calientes. Llévala, Señor, y descárgala. Envía vientos que desvíen los ciclones, Dios. Y nos vamos a tener una fiesta de alabanza, porque vamos a darte todo el crédito a ti, Dios. Te rogamos que hagas los milagros que necesitamos en nuestros países, en nuestras familias. Te pedimos, Dios, que tú hagas cosas grandes. Tú eres el Dios que hace cosas grandes. Abre tu boca, dijiste, y yo la llenaré. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pues, Señor, estamos locos porque nos enseñes esas cosas grandes y ocultas. Bendice aquí a mis hermanos, bendícelos, anímalos, dales deseo de ir a tu palabra, danos a todos deseo de leer la Biblia con más ahínco. A todos, Señor, despierta en nosotros el deseo de conocer tu palabra, con ahínco, con interés. Te lo pedimos, Dios, y te damos gracias, porque tú eres bueno y tú eres fiel, siempre. Tú eres siempre fiel. Y te damos gracias esta mañana en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén, mis hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengan tremenda semana los que puedan. El miércoles por la noche no se olviden los talleres. Inscríbanse en la recepción. Muy buenos días.